La idea del conocimiento de los historiadores, ¿no?, de mediados del siglo XX sobre todo, en el que había un profundo interés desde las políticas del gobierno de generar una suerte de nacionalismo un poco proindígena también. Lo que se quiso generar en el discurso historiográfico de la época, pues sí se generó una idea de un reducido grupo de hispanos, de españoles, que venían pertrechados, completamente acorazados, ¿no?, generando un gran ejército y que va a destruir a un imperio completo, ¿no? Hoy sabemos muchas cosas al respecto, que no era así. No era el número de efectivos que realmente se ha planteado como un gran ejército. Hablamos de unos cuantos cientos que, dependiendo del momento clave en que Cortés, por ejemplo, desde que llegó con un número específico de efectivos, y que no solamente eran soldados, porque obviamente a ellos van a acompañar mujeres, grupos indígenas del Caribe y de otras regiones. Entonces, en realidad es toda una campaña un poco más grande de personas, no solo soldados. Luego recordemos que más adelante en sus enfrentamientos con los demás hispanos va a aumentar el número de tropas, pero ni así era realmente lo que podríamos llamar un ejército. La realidad es que Cortés fue muy sabio al darse cuenta de la geopolítica del momento y empezó a entender qué personas estaban a favor de los mexicas, qué grupos estaban en contra, y entonces empezó a conformar, en realidad, sí, yo desde mi opinión, sí puedo hablar de un ejército, pero no un ejército español, sino más bien un ejército híbrido, más conformado por grupos indígenas, que se dieron cuenta el verdadero aliado no eran los indígenas hacia Cortés, sino al revés. Los indígenas vieron a Cortés como su aliado para precisamente derrocar a los mexicas. Es decir, si nos ponemos a pensar quién está más molesto de los dos, Cortés, que pues se está enterando de la situación, o los mismos indígenas que están ya cansados, ¿no? Entonces, por ello es que al final se vuelve una campaña también indígena, y por lo tanto sí podríamos, desde mi opinión, hablar de un ejército híbrido, más indígena que otra cosa. Es decir, del número total de efectivos que llegaron a Tenochtitlan, y que se va a dar todo el contexto, evidentemente un 95% era de grupos indígenas, armados la gran mayoría con armas locales y a veces apoyados por el armamento español. Normalmente las fuentes, a la hora de generar las batallas, casi siempre omitan a los indígenas. Entonces, en ocasiones los ponían adelante, ¿no?, porque precisamente eran como la carne de cañón, pero también porque el indígena conocía cómo se llevaba a cabo este tipo de conflictos. Y también sucede que al final de las batallas, a veces Cortés o Bernal, o dependiendo del autor que leas, de vez en cuando menciona la cantidad de efectivos que han muerto. Casi siempre obviamente menciona a los hispanos, pero de repente sí dice, y perdimos algún capitán principal de los indígenas, pero eso lo hace muy aisladamente. Ahora, al final de las batallas, sí hay una constante de cómo el indígena va a alimentar a los españoles, los van a curar, los van a tener en lugares estratégicos, porque constantemente, de acuerdo a las fuentes, van a estar recibiendo ataques. No son solo batallas aisladas, sino en el proceso van a recibir constantes ataques y acosamiento de parte de las tropas indígenas. Las mujeres que le daban a Cortés son estratégicas, bueno, en el campo de batalla, sobre todo para la alimentación y para las curaciones. O sea, no todo se reduce a la batalla. Y algo muy importante que debemos decir es que a la hora de organizar los planteamientos tácticos, es decir, cómo voy a combatir a los enemigos, el papel indígena es fundamental. O sea, Cortés no podía decidir los planteamientos tácticos solos, porque él no sabía cómo se peleaban, el número de efectivos y demás. Entonces va a haber un equipo, es un trabajo en equipo constante, en el que los indígenas no están necesariamente superditados a Cortés, sino en realidad es un trabajo en equipo en las capitanías. Los capitanes indígenas van a estar constantemente en diálogo con Cortés para saber cómo resolver la situación de los planteamientos tácticos en la batalla. Entonces va a llegar un momento en que, cuando llega Cortés con todos los grupos indígenas, en realidad estaríamos hablando casi de un gran número de mesoamericanos, ¿sí?, un reducido número de españoles contra toda Tenochtitlan. Arcabuces sí llevaban, pero no tenían la fineza del tiro como podríamos pensar, y decir que ni las armas de fuego ni el hecho de
de las corazas y demás influyeron notablemente en la batalla, eso es definitivo. Y si algo que solo trajeran los españoles pudiera haber definido algunas batallas, pensando solo que fuera lo hispano, son las caballerías. Cuando los españoles quieren decir en las fuentes que realmente lograron victorias por ellos mismos, sin los aliados indígenas, normalmente se percibe que es a través de las caballerías. El caballo era estratégicamente importante, no solo en el combate, sino desde muchos puntos de vista, ¿no? Para huir, por ejemplo, ¿no? En caso de perder ciertos conflictos. Entonces yo creo que los mexicanos hoy en día debemos de equilibrar, ser un poquito más críticos de lo que está sucediendo en esta nueva etapa del análisis de la conquista. Recomiendo mucho leer las fuentes nuevamente, leer a los investigadores y no olvidemos que además después de 500 años también en México han llegado poblaciones de todo tipo. O sea, durante 500 años han llegado diversas sociedades de otras partes del mundo y que para el caso el número de hispanos que llega a México creo que es mayor en los tiempos de la guerra civil, de los refugiados españoles, que desde esa época, ¿no? Entonces, en realidad México es un conglomerado de culturas y de ideas, y no solamente de dos mundos como se nos planteó.